Me llamo Sofía, tengo 32 años y hace 3 semanas mi padre me llamó fracasada delante de 50 personas en la celebración del Día del Padre. No lo susurró, no me llevó a un lado. Se puso en pie a la cabeza de una mesa de caoba que valía más que mi sueldo anual. Alzó su copa de cristal con un Vega Sicilia único y anunció a cada pariente, socio y periodista de Expansión presente: estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada sentada en esta mesa. Todos rieron. Mi hermano aplaudió. Mi madrastra sonrió como si hubiera esperado 27 años para ese momento, pero no lloré. En vez de eso, me levanté, caminé hacia mi padre y coloqué un sobre blanco en su plato. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Luego me fui. Cuando abrió el sobre, su grito resonó por toda la mansión. Antes de contaros qué había dentro, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros, pero solo si esta historia resuena con vosotros, y decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto y qué hora es allí. Ahora, dejad que os lleve 2 meses atrás, al día en que tía Ruth me entregó una caja de madera que mi madre había mantenido oculta durante 27 años. La finca de los Gálvez se extiende sobre 5 hectáreas en La Moraleja, Madrid. 4 plantas de arquitectura neoclásica, verjas de hierro forjado y un camino de entrada flanqueado por cipreses italianos importados. Fuera de serie, la destacó 2 veces. Architectural Digest la llamó elegancia discreta. Yo la llamaba una prisión con un paisajismo realmente bueno. Mi padre, Víctor Gálvez, construyó su imperio inmobiliario desde cero, o eso le cuenta a todo el mundo en las galas benéficas. La verdad es más enrevesada e involucra los terrenos de la familia de mi madre y contactos que él preferiría olvidar. Pero esa es una historia para más tarde. Al crecer, aprendí rápidamente cuál era mi lugar en la jerarquía de los Gálvez. En la cima, Marcos, mi hermano mayor, de 35 años, preparado desde su nacimiento para heredar el trono, conduce un Porsche 911 Turbo S y nunca ha usado la misma corbata 2 veces. El niño de oro de papá, el vivo reflejo de papá. Debajo de él, Clara, mi hermanastra pequeña, de 27, hija de mi madrastra Elena, directora de marketing en Gálvez Holdings, un título que se ganó por existir. Publica sus bolsos de Loewe en Instagram y lo llama personal branding. Y luego estoy yo, Sofía, la profesora de instituto, la que conduce un Seat Ibiza de hace 10 años y compra sus vestidos en la Rosas Village, la que eligió ayudar a niños en lugar de ganar dinero, lo que en el lenguaje de los Gálvez se traduce como una completa y absoluta decepción. Cada vez que visito la finca, aparco mi coche a la vuelta de la esquina, detrás del cobertizo del jardinero, no porque nadie me lo dijera, sino porque la única vez que aparqué en la entrada circular, Marcos se rió tan fuerte que se atragantó con su café. ¿Has venido en Uber en esa cosa?, preguntó. ¿O es de alquiler? Por favor, dime que es de alquiler. No era de alquiler. Era lo único que poseía en propiedad, y estaba orgullosa de ello. Pero en esa casa, el orgullo no significaba nada a menos que viniera con una etiqueta de precio. La invitación llegó 3 semanas antes del Día del Padre, entregada no por correo, sino por la propia Elena a través de una videollamada. Mi madrastra apareció en pantalla con una chaqueta de tweed de Chanel y su característica pulsera Love de Cartier, la que Víctor le regaló en su 10º aniversario. Su sonrisa era perfecta, ensayada, del tipo que te hacía sentir que te estaban entrevistando en lugar de invitando. Sofía, cariño, arrulló. Espero no interrumpir tu trabajo. La pausa antes de trabajo fue deliberada. Siempre lo era. Para nada, Elena. ¿Qué pasa? Bueno, como sabes, tu padre va a recibir el premio al empresario del año de la Cámara de Comercio de Madrid. Vamos a celebrarlo en la finca. Algo muy íntimo. Solo familia y algunos socios cercanos. Hizo una pausa, dejando que el peso de íntimo se asentara. Naturalmente te necesitamos allí. Naturalmente, no te queremos, sino te necesitamos. Habrá prensa, continuó, ajustándose un mechón de pelo invisible. Expansión va a mandar a un fotógrafo. Es importante que presentemos un frente familiar unido. Ah, ahí estaba. No me invitaban porque me echaran de menos. Me invitaban porque una silla vacía levantaría preguntas. Sofía Gálvez, la hija ausente. Eso sería un titular. Sofía Gálvez,
de pie en silencio al fondo, mientras su padre recoge otro trofeo. Eso era solo parte del decorado. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz neutral. Allí estaré. Maravilloso. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. Ah, y Sofía, intenta vestir apropiadamente. La reputación de tu padre está en juego. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, recordando todas las otras veces que Elena me había recordado que vistiera apropiadamente, que hablara apropiadamente, que existiera apropiadamente. No me estaba invitando a una celebración, me estaba convocando a una actuación. Debería explicar por qué seguía volviendo. Cuando tenía 10 años, gané el primer premio en el concurso de redacción de mi colegio. El tema era mi héroe, y escribí sobre mi madre, cómo solía leerme cada noche, cómo olía a jazmín y a libros viejos, cómo me decía que yo era su mayor regalo. Mi madre llevaba muerta 5 años para entonces. Pero escribir sobre ella me la hacía sentir cerca de nuevo. Corrí a casa agarrando ese diploma como si fuera de oro. Padre estaba en su despacho revisando contratos. Irrumpí por la puerta, sin aliento. Papá, he ganado. El primer premio de todo el colegio. No levantó la vista de su portátil. Escribir, dijo. ¿Y cuánto dinero da escribir, Sofía? Me quedé allí, con el diploma marchitándose en mis manos. Yo no lo sé. Solo pensaba. Marcos, gritó. Ha marcado 2 goles en su partido de fútbol hoy. Ese es el tipo de logro que importa. Trabajo en equipo, competición, ganar. Marcos apareció en el umbral. 13 años y ya con la sonrisita que perfeccionaría durante las siguientes 2 décadas. Sí, hermanita. Quizá deberías dedicarte a animar desde la banda. Esa noche rompí mi diploma y lloré hasta quedarme dormida. Pero recuerdo una cosa claramente. Mi abuela, la madre de Víctor, me encontró después. Era la única presencia cálida en esa casa fría. Me abrazó y me susurró algo que no entendí en ese momento. Te pareces tanto a tu madre, cariño, tanto a Leonor. Lo dijo como un secreto, como una oración. No supe entonces por qué esas palabras tenían tanto peso. Ahora lo entiendo. Si la finca de los Galvez era una prisión, la casita de tía Ruth en Cantabria era su opuesto. Ruth era la hermana pequeña de mi madre, la única conexión viva que tenía con Leonor, la mujer que me dio a luz y murió cuando yo tenía 5 años. Mientras los Galvez vivían entre mármol y caoba, Ruth vivía en una pequeña casa de campo rodeada de arces y montañas de libros de segunda mano. Había sido bibliotecaria durante 30 años. Su idea del lujo era una nueva lámpara de lectura. La quería con locura. Cada cumpleaños, sin falta, Ruth me enviaba una tarjeta escrita a mano. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una tarjeta de verdad con flores prensadas de su jardín y palabras que me hacían sentir vista. Feliz cumpleaños a mi sobrina favorita. Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Era la única persona que decía el nombre de mi madre en voz alta. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, yo quejándome de la administración del colegio, ella recomendándome novelas oscuras de las que nunca había oído hablar. Nuestras conversaciones eran fáciles, sin complicaciones, nada que ver con los campos de minas verbales de las cenas familiares de los Galvez. Pero siempre había algo que Ruth se guardaba, una vacilación en su voz cuando mencionaba a Víctor, un desvío cuidadoso cuando le preguntaba sobre el pasado de mi madre. Algún día, decía, cuando estés preparada, tengo algo que enseñarte, algo que Leonor quería que tuvieras. ¿Preparada para qué?, preguntaba yo. Lo sabrás. Nunca presioné. Ruth no era el tipo de persona que ocultaba cosas sin motivo, y una parte de mí, creo, tenía miedo de lo que podría encontrar. Pero ese miedo estaba a punto de volverse irrelevante, porque 2 meses antes del Día del Padre, conduje hasta Cantabria por las vacaciones de Semana Santa, y Ruth finalmente decidió que estaba preparada. Pero primero, dejadme hablaros de las cenas de los viernes. Cada semana, sin excepción, la familia Galvez se reunía alrededor de una mesa de comedor de roble para 20 comensales importada de algún chateau de Francia, cristal de la granja, velas de cera de abeja, vino que costaba más que mi compra mensual. Debería haber sido elegante. En cambio, se sentía como una evaluación de rendimiento. El ritual era siempre el mismo.
Víctor se sentaba a la cabeza de la mesa, moviendo su vino como un juez preparándose para dictar sentencia. Elena se posaba a su lado, perfectamente erguida, vigilando el comportamiento de todos como un halcón con ropa de alta costura. Y entonces comenzaba el interrogatorio. «Marcos», dijo Víctor en la última cena antes de mi viaje a Cantabria, «háblame del acuerdo con los Henderson». Marcos se enderezó, radiante. «Cerrado ayer. 2 millones de euros. Intentaron ofrecernos menos, pero me mantuve firme. Ese es mi chico». Víctor levantó su copa. Por Marcos, resonó la mesa. «Clara, ¿cómo va el rediseño de la marca?» «Adelantado». Clara se echó el pelo hacia atrás. «La nueva campaña se lanza el mes que viene. Marketing Directo quiere hacernos un reportaje. Excelente. Por Clara. Por Clara». Entonces la mesa se quedó en silencio. La mirada de Víctor se deslizó hacia mí. «Sofía», dijo mi nombre como si fuera una tarea. «¿Algo que reportar?» Dejé el tenedor. «De hecho, sí. Una de mis alumnas, una chica de una situación familiar difícil, acaba de ser aceptada en la Universidad Autónoma de Madrid con una beca completa. Llevo 2 años dándole clases particulares. Esperaba algo, un asentimiento, un reconocimiento educado. En cambio, Marcos resopló. «¿Y qué sacas tú de eso? ¿Una tarjeta regalo de El Corte Inglés?» Víctor ni siquiera sonrió. «O sea, nada que beneficie a esta familia, como de costumbre». Elena le dio una palmadita en el brazo. «No seas tan duro con ella, querido. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito». Apreté mi servilleta debajo de la mesa y no dije nada, porque para eso me habían entrenado. Después de la cena de esa noche, me excusé para ir al baño, el de invitados de la primera planta, naturalmente, ya que Elena había dejado claro años atrás que los baños familiares estaban reservados para la familia de verdad. Estaba pasando por el invernadero cuando oí su voz. Elena estaba al teléfono, de espaldas a la puerta. No se había dado cuenta de mi presencia. Sinceramente, Patricia, es agotador fingir que la tolero cada semana. Una pausa, una risa. No sospecha nada. Está demasiado desesperada por la aprobación de papá para ver lo que tiene delante de sus narices. Me quedé helada. «El plan es simple», continuó Elena. «Víctor lleva tiempo queriendo cortarle el grifo por completo. Solo necesita una razón pública, algo que la haga parecer a ella el problema. Una vez que se ponga en ridículo lo suficiente, se irá por su cuenta, sin confrontaciones desagradables, sin disputas por la herencia. Simplemente desaparecerá». El corazón me latía en los oídos. El evento del Día del Padre es perfecto. Toda esa gente mirando, toda esa presión. Si Víctor presiona lo suficiente, se romperá, y entonces por fin nos libraremos de ella. Me pegué a la pared, apenas respirando. Entonces, una tabla del suelo crujió bajo mi pie. Elena se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro. Alarma, cálculo, recuperación. Luego sonrió, suave como la seda. «Patricia, te llamo luego». Guardó el teléfono. «Sofía, no te había oído. Estaba discutiendo un problema de personal de la empresa». Sonaba serio, logré decir. «Nada de lo que debas preocuparte». Su sonrisa se agudizó. «Anda, vete. Seguro que tienes exámenes que corregir o lo que sea que hagas». Pasó a mi lado, dejando una estela de Chanel en Perodo 5 y algo mucho más venenoso. Me quedé en ese pasillo mucho tiempo, con las palabras de Elena resonando en mi cráneo. No solo me estaban despreciando, estaban planeando mi eliminación. El viaje a Cantabria duró 4 horas, pero pareció más largo. La voz de Elena no dejaba de repetirse en mi mente. Una vez que se ponga en ridículo lo suficiente, se irá por su cuenta. ¿Era para esto para lo que se habían estado construyendo 32 años? ¿Una humillación pública diseñada para hacerme desaparecer? Cuando llegué al camino de grava de Ruth, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Su casita brillaba cálida y dorada, con humo saliendo de la chimenea. Me estaba esperando en el porche con 2 tazas de té. «Parece que llevas una carga pesada», dijo, envolviéndome en un abrazo. «No tienes ni idea». Nos sentamos junto a la chimenea esa noche, rodeadas de libros y el olor a humo de leña. Ruth escuchó mientras le contaba todo. Las cenas de los viernes, la llamada de Elena,
la sensación constante de ser una extraña en mi propia familia. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento. Sofía, dijo finalmente, hay algo que necesito enseñarte. Se levantó y caminó hacia un viejo baúl de cedro en la esquina de la habitación, uno que había visto cientos de veces, pero sobre el que nunca se me había ocurrido preguntar. Levantó la tapa y sacó una caja de madera, desgastada por el tiempo, tallada con delicadas flores. Esto era de tu madre. Se me cortó la respiración. Leonor me la dio antes de morir, continuó Ruth, con la voz quebrada. Me hizo prometer que la guardaría a salvo, que te la daría cuando estuvieras preparada. ¿Preparada para qué? Ruth puso la caja en mis manos. Para la verdad. Dentro encontré fotografías de mi madre de joven, radiante, riendo, llena de una vida que nunca había visto. Debajo, un diario de cuero, con las páginas amarillentas y frágiles, y en el fondo, un sobre cerrado. Estaba dirigido con la caligrafía de mi madre. Para Sofía, cuando sea lo suficientemente fuerte. No sé qué hay en ese sobre, dijo Ruth en voz baja. Leonor nunca me lo dijo, pero insistió mucho. Dijo, algún día lo necesitarás. Sostuve el sobre en mis manos temblorosas, sintiendo su peso como una piedra. 27 años de secretos, sellados en papel y silencio. No estaba segura de estar preparada, pero empezaba a darme cuenta de que quizá no tenía elección. No abrí el sobre esa noche. No pude. En su lugar, lo volví a guardar en la caja y conduje de vuelta a Madrid con él en el asiento del copiloto como una bomba de relojería. En cada semáforo en rojo, en cada atasco, lo miraba y me preguntaba qué era lo que mi madre había estado tan desesperada por contarme. Pero la vida, como suele hacer, intervino. La semana antes del Día del Padre, Elena programó una videollamada familiar para coordinar la logística de la celebración. Lo que eso realmente significaba era asegurarse de que todos lucieran perfectos para las cámaras. El rostro de Víctor llenó la pantalla de mi portátil como un juez de un tribunal. Elena se cernía detrás de él. Clara saludaba desde su esquina, y Marcos sonreía con suficiencia desde lo que parecía ser su despacho en la esquina. El fotógrafo de expansión llega a las 6, anunció Víctor. Todos debéis estar vestidos para las 5:30. Es un evento de etiqueta. Espero que todos representéis a esta familia apropiadamente. Su mirada se posó en mí. Sofía, eso te incluye especialmente a ti. Nada de ropa de profesora. Sé vestirme sola, padre. Ah, sí, intervino Marcos. Puedo enviarte algo de El Corte Inglés. Invito yo. Considéralo caridad. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. No será necesario, dije con los dientes apretados. Víctor, interrumpió Elena dulcemente, quizá podrías darle a Sofía una asignación para ropa. Solo por esta vez. No querríamos que circularan fotos desafortunadas. No, la corté antes de que Víctor pudiera responder. Me encargaré de mi propio vestuario. Gracias. Víctor suspiró profundamente. Un sonido que había perfeccionado a lo largo de décadas de decepción. Siempre has sido terca, igual que tu madre. Las palabras sonaron diferentes ahora. Igual que tu madre. Lo había dicho 1000 veces antes. Siempre había asumido que era un insulto. La forma de Víctor de decir que era difícil, emocional, poco práctica. Pero sentada allí, con el sobre cerrado de mi madre esperándome en casa, oí algo más debajo. Algo que sonaba casi como miedo. Esa noche, soñé con mi madre. No las impresiones vagas que solía tener, el perfume de jazmín, la voz suave leyendo cuentos antes de dormir. Esto era un recuerdo nítido y claro, emergiendo después de décadas enterrado. Tenía 4 años. Mi madre y yo estábamos en mi habitación, la de las cortinas amarillas que ella misma había cosido. Me estaba cepillando el pelo, contando cada pasada como siempre hacía. 98, 99, 100. Ya está mi niña preciosa. Me rodeó con sus brazos por detrás, y nos miramos en el espejo juntas, su pelo oscuro y mi castaño más claro, sus ojos cálidos y los míos azules. Mamá, ¿por qué me parezco tan poco a papá? Se quedó quieta solo por un momento. Porque te pareces a mí, cariño, y eso es bueno. ¿Papá cree que es bueno? No respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz era feroz. Escúchame, Sofía, eres mi mayor regalo. No importa lo que nadie diga, no importa lo que nadie haga, eres amada.
Eres deseada. Eres suficiente. Pero papá, tu papá aprenderá. Me abrazó más fuerte. Me aseguraré de ello. Pasos en el pasillo. Ambas levantamos la vista. Víctor estaba en la puerta, mirándonos con una expresión que yo era demasiado joven para interpretar. Mi madre sostuvo su mirada. No se inmutó. Es nuestra hija, dijo. Nuestra, dijo Víctor sin expresión. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Un año después, mi madre estaba muerta. Un accidente de coche en una noche de lluvia. La policía dijo que perdió el control en una curva. Tenía 5 años cuando la enterraron. 27 años después, me desperté en mi apartamento de Madrid con lágrimas en la cara y una revelación instalándose en mis huesos. Mi madre me había estado protegiendo de algo, y fuera lo que fuera, se lo había llevado a la tumba, hasta ahora. El día de la celebración del Día del Padre llegó con el tipo de tiempo perfecto que parecía una broma cósmica. Cielo azul, 22 grados, ni una nube a la vista. La finca de los Gálvez se había transformado en algo sacado de un reportaje. Carpas blancas salpicaban el césped trasero. Un cuarteto de jazz tocaba bajo la pérgola. Camareros con uniformes impecables circulaban con bandejas de plata con champán y canapés. Y flores, flores por todas partes. Rosas, peonías, orquídeas. El toque característico de Elena, diseñado para recordar a todos que la elegancia se podía comprar por camiones. Llegué exactamente a las 5:30, como se me había indicado, con un sencillo vestido negro que había encontrado en las Rosas Village con un 60% de descuento. No era de diseñador, no era extraordinario, pero me sentaba bien. Y lo más importante, era mío. Elena me interceptó en la puerta. «Oh, Sofía». Sus ojos me recorrieron con precisión quirúrgica. «Al final has venido. ¿Había dudas? Nunca se sabe contigo». Me ajustó el cuello como si fuera una niña. «Al menos has hecho un esfuerzo. Intenta quedarte al fondo durante las fotos, ¿quieres? La iluminación es mejor para ciertas complexiones». Me mordí la lengua y entré. El gran comedor había sido preparado para 50 invitados. La mesa de caoba, normalmente opresiva, ahora se extendía a lo largo de la sala, cubierta con manteles de lino blanco y anclada por imponentes centros de mesa florales. Tarjetas con los nombres en caligrafía, cristal de la granja en cada sitio, un piano de cola Steinway en la esquina, esperando al artista contratado. Y a la cabeza de la mesa, una silla parecida a un trono reservada para el invitado de honor, Víctor Gálvez, empresario del año. Encontré mi tarjeta cerca del extremo más alejado, entre un primo lejano que apenas conocía y la silla vacía reservada para los que llegaban tarde, lo más lejos posible de Víctor. Algunas cosas nunca cambiaban. A las 7, los 50 asientos estaban ocupados. Reconocí la mayoría de las caras. Tíos, tías, primos segundos. El árbol genealógico de los Gálvez era vasto y complicado, unido menos por el afecto que por el interés compartido en el éxito de Víctor. Venían por el champán gratis y las oportunidades de networking. El amor era opcional. Mezclados entre ellos estaban los socios de Víctor, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador, todos riendo un poco demasiado alto de sus chistes. Y en la esquina, un fotógrafo de expansión documentándolo todo para el artículo laudatorio que sin duda llamaría a Víctor un visionario. La velada transcurrió como una actuación cuidadosamente orquestada. Aperitivos, brindis, anécdotas sobre los inicios difíciles de Víctor que convenientemente omitían el dinero de la familia de mi madre. Elena interpretaba a la anfitriona cortés, deslizándose entre las mesas con facilidad ensayada. Marcos presidía cerca de la barra. Clara posaba para el fotógrafo como si estuviera en una audición para una portada de revista. Y yo, sentada en mi rincón, hablando solo cuando me hablaban. Entonces llegó el evento principal. Víctor se levantó de su silla, con la copa de cristal en la mano, y la sala se quedó en silencio. Llevaba un traje de Brioni gris marengo, un Patek Philippe brillando en su muñeca. Su pelo plateado estaba impecable. Su sonrisa estaba lista para la cámara. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz transmitiendo la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. «Este premio significa mucho para mí, no por lo que representa profesionalmente, sino por las personas que lo hicieron posible». Hizo un gesto hacia Elena, mi bella esposa, que está a mi lado en todo. Aplausos.
mi hijo Marcos, que continuará el legado de los Gálvez. Más aplausos. Marcos levantó su copa. Mi hija Clara, que aporta gracia y ambición a todo lo que hace. Clara sonrió radiante. Elena se secó lágrimas falsas. Y por supuesto, Víctor hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en mí. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Otra pausa, esta vez más larga, excepto de la fracasada sentada en esta mesa. Las palabras cayeron como una bomba. Por un instante, la sala quedó congelada. Luego alguien se rió, luego otro. Luego Marcos aplaudía, lento y deliberado. Ya era hora de que lo dijeras, papá. Elena apretó los labios, reprimiendo una sonrisa. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy, muy quieto. No logré. Sé que eso es lo que esperaban, lo que querían. Sofía, la sensible. Sofía, la emocional. Sofía, la que huiría llorando y demostraría de una vez por todas que no pertenecía a ese lugar. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue la carta de mi madre, aún sin abrir en mi bolso. Tal vez fueron las palabras de Elena de hacía semanas resonando en mi cabeza. Se irá por su cuenta. Tal vez fueron 32 años de tragar insultos que finalmente alcanzaron una masa crítica. Fura lo que fura, no lo haré. En vez de eso, me puse de pie. Las risas se apagaron. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez con confusión. No estaba siguiendo el guión. Lenta, deliberadamente, caminé hacia la cabecera de la mesa. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol. El fotógrafo de Expansión levantó su cámara, sintiendo que algo noticiable estaba ocurriendo. Víctor me observó acercarme, su sonrisa de suficiencia flaqueando ligeramente. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco, sencillo, sin nada especial, pero cargado con todo lo que había descubierto en los últimos 2 meses. Lo coloqué suavemente en su plato, junto a su postre intacto. Para ti, papá. Mi voz era firme, clara. Feliz Día del Padre. Víctor miró el sobre como si pudiera morderle. ¿Qué es esto? ¿Una de tus tarjetas sentimentales? Ábrelo y lo verás. Elena se inclinó hacia adelante. Víctor, no entres en su juego teatral. Ábrelo. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en mi vida, no aparté la mirada primero. Algo parpadeó en su rostro. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. Pero no me quedé a mirar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Los 50 invitados se apartaron para dejarme pasar, demasiado atónitos para hablar. Sofía, la voz de Víctor se quebró. Vuelve aquí. No te vas así como así. Me detuve en el umbral, sin darme la vuelta. Acabo de hacerlo. Y entonces me fui. Dejadme llevaros 3 semanas atrás. Después de esa videollamada, la de Víctor diciéndome que no me vistiera como una profesora, finalmente encontré el valor para abrir el sobre de mi madre. Me senté en el suelo de mi apartamento con la caja de madera a mi lado, las palabras de Ruth resonando. Para la verdad, mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había 2 documentos y una carta escrita con la caligrafía de mi madre. Leí la carta primero. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, es que ya no estoy ahí para protegerte. Y lo siento mucho. Hay algo que debería haberte contado mientras vivía, pero tenía demasiado miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que Víctor haría. La verdad es que Víctor no es tu padre biológico. Antes de conocerle, estuve enamorada de otro hombre, un hombre llamado Jaime. Era amable y gentil, y me amaba completamente. Íbamos a casarnos, pero Jaime murió en un accidente 2 meses antes de nuestra boda. Y poco después descubrí que estaba embarazada de ti. Mi familia estaba desolada. Un hijo fuera del matrimonio habría arruinado nuestra reputación. Así que cuando Víctor propuso matrimonio, él necesitaba los terrenos de nuestra familia para sus promociones inmobiliarias. Mis padres vieron una solución. Víctor accedió a casarse conmigo y a adoptarte legalmente a cambio de los derechos de propiedad. Fue una transacción comercial. Prometió que te trataría como a su propia hija. Mintió. Pasé cada día de nuestro matrimonio viéndole resentirte por existir, y no pude detenerlo. Lo intenté, Sofía. Dios sabe que lo intenté, pero él era demasiado poderoso y yo demasiado débil.
Te adjunto tu certificado de adopción. La prueba de que no eres la hija biológica de Víctor. Guárdalo bien. Algún día puede que lo necesites. Quiero que sepas esto. Fuiste creada desde el amor. Amor de verdad. Jaime te habría adorado. Y yo te quiero más que a mi propia vida. No eres un error. Eres mi milagro. Siempre tuya, mamá. Me quedé sentada allí durante 1 hora, con la carta apretada contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mi cara. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Durante 32 años, había intentado ganarme el amor de un hombre que nunca tuvo la intención de dármelo. Y ahora entendía por qué. La carta era una cosa, la prueba legal era otra. A la mañana siguiente, llamé a Daniel, mi colega más cercano en el instituto. Éramos amigos desde hacía 3 años. El tipo de amigo que aparece con café cuando estás corrigiendo exámenes a medianoche, que escucha sin juzgar, que nunca me hizo sentir como una fracasada. Necesito tu ayuda, le dije, y necesito que sea confidencial. Lo que sea. Le expliqué todo. La carta de mi madre, el certificado de adopción, 27 años de una frialdad inexplicable por parte de un hombre al que había pasado toda mi vida intentando impresionar. Daniel no dudó. ¿Qué necesitas? Una prueba de ADN para confirmarlo. Conseguir la muestra de Víctor fue más fácil de lo que esperaba. En una de las cenas de los viernes, había dejado su chaqueta en una silla. Antes de irme, arranqué unos cuantos pelos del cuello, mechones con los folículos aún adheridos. Legalmente, era una zona gris. Éticamente, ya no me importaba. El laboratorio de pruebas tenía acreditación AABB, el estándar de oro para las pruebas de paternidad. Resultados en 2 semanas. 14 días parecieron 14 años. Cuando finalmente llegó el correo electrónico, estaba sentada en mi aula después de clase, rodeada de redacciones de alumnos. Me temblaban las manos al abrir el PDF. Probabilidad de paternidad, 0%. Conclusión. El presunto padre queda excluido como padre biológico. 0%. Ni una duda, ni una posibilidad. 0. Me quedé sentada en el aula vacía, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, y empecé a reír. Todos esos años, todo ese esfuerzo desesperado, todos esos momentos en los que había pensado, si me esfuerzo más, finalmente me querrá. Nunca iba a quererme. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque nunca fui suya para que me quisiera. Daniel me encontró sentada allí 1 hora más tarde, con los resultados de la prueba impresos y apretados en mis manos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lo miré con los ojos húmedos y la primera sonrisa real que había sentido en semanas. Estoy mejor de lo que he estado en 32 años. Esa noche, sola en mi apartamento, finalmente me permití desmoronarme. Me senté en el suelo de mi habitación con la fotografía de mi madre en las manos, la de la caja de Ruth, donde Leonor reía con un vestido de verano, con toda la vida por delante. No podía tener más de 23 años. Tú lo sabías, le susurré a su imagen. Sabías que nunca me aceptaría, y aún así intentaste protegerme. Por primera vez, entendí la tristeza que siempre había percibido bajo sus sonrisas. La forma en que me abrazaba un poco más fuerte, la forma feroz, casi desesperada, en que me decía que era amada. Sabía que su tiempo se estaba acabando, y estaba tratando de darme suficiente amor para toda la vida. Lloré por ella esa noche, por la vida que debería haber tenido con Jaime, por el matrimonio en el que estuvo atrapada con un hombre que resentía a su hija, por el accidente que se la llevó demasiado pronto, dejándome indefensa. Pero en algún lugar del duelo, surgió algo más. Libertad. Durante 32 años había llevado el rechazo de Víctor como un peso alrededor de mi cuello. Había creído que su frialdad era culpa mía, que si hubiera sido más lista, más exitosa, más como Marcos, tal vez me habría querido. Pero la verdad era más simple y más brutal. Nunca iba a ganar un juego que no sabía que estaba jugando. Miré los papeles de la adopción, los resultados del ADN, la carta de mi madre. No se trataba de venganza. No quería el dinero de Víctor. Ya no quería su aprobación. Solo quería dejar de fingir. Quería que la verdad se dijera en voz alta en la misma habitación donde me habían humillado durante décadas. Y quería marcharme.
no como una fracasada huyendo avergonzada, sino como una mujer que finalmente conocía su propio valor. No les debo nada, dije a la habitación vacía, y por primera vez lo creí. Si todavía estás aquí, tal vez sepas lo que se siente. Ese momento en el que te das cuenta de que has estado persiguiendo la aprobación de alguien toda tu vida y nunca te la iban a dar. No porque no fueras lo suficientemente bueno, sino porque ya habían decidido que no eras digno antes de que tuvieras la oportunidad de demostrarlo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con la familia? ¿Alguien que te hizo sentir que nunca estarías a la altura? Deja un comentario y cuéntame tu historia. Y si quieres saber qué pasó cuando mi padre abrió ese sobre, sigue viendo. Porque su grito se pudo oír en toda la casa. Antes de poder enfrentarme a Víctor, necesitaba una confirmación más. Tía Ruth me dio un nombre, Walter Verde. Era el abogado que llevaba los asuntos de tu madre, me explicó por teléfono, y los papeles de la adopción. Si alguien puede verificar lo que significan esos documentos, es él. Walter Verde tenía 72 años, jubilado desde hacía 5, y vivía en un modesto chalet en Pozuelo. Cuando llamé y le expliqué quién era, se quedó en silencio un largo momento. La hija de Leonor, dijo finalmente, su voz cargada de algo que sonaba a arrepentimiento. Llevo mucho tiempo esperando esta llamada. Nos reunimos en su despacho en casa, rodeados de estanterías con libros de derecho encuadernados en cuero y fotografías enmarcadas de sus nietos. Se movía lentamente, pero su mente era aguda como una navaja. Le mostré el certificado de adopción, los resultados del ADN, la carta de mi madre. Leyó cada documento con atención. Luego se quitó las gafas y se frotó los ojos. Es todo legítimo, dijo. Yo mismo redacté ese acuerdo de adopción hace 32 años. Víctor lo firmó en mi despacho. Entonces, lo supo desde el principio. Lo sabía antes de la boda. La voz de Walter era amarga. Tu madre fue sincera sobre su embarazo. Le ofreció liberarlo del compromiso. Pero Víctor vio una oportunidad. Los terrenos de su familia valían millones. Aceptó adoptarte a cambio de los derechos de propiedad, y con la condición de que te criaría como si fueras suya. Walter negó con la cabeza, pero observé a lo largo de los años. Vi cómo te trataba en los eventos familiares, cómo tu madre me llamaba llorando, preguntando si había algún recurso legal. Estaba atrapada. Ambos lo estábamos. Dejé que eso se asentara. ¿Estaría dispuesto a confirmar esto si alguna vez fuera necesario? Walter me miró a los ojos. Tengo 72 años, señorita Gálvez. Ya no le tengo miedo a Víctor. Debería haber hablado hace décadas. Se inclinó sobre el escritorio y me apretó la mano. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. La semana antes del Día del Padre, Daniel vino a ayudarme a prepararme. No a prepararme para la venganza, quiero dejar eso claro. No estaba planeando una venganza elaborada. No intentaba destruir el negocio de Víctor, ni robar su dinero, ni arruinar a su familia. Solo quería dejar de mentir. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Daniel, extendiendo los documentos sobre la mesa de mi cocina. Miré las pruebas, los resultados del ADN, una copia del certificado de adopción y una carta que había escrito yo misma. Corta, directa, sin acusaciones, solo hechos. Papá, no soy tu hija biológica. Lo has sabido desde antes de que naciera. La carta de mamá lo explica todo y la prueba de ADN lo confirma. Gracias por darme un techo durante 18 años. Pero no te debo gratitud por tratarme como una carga que nunca pedí ser. No busco tu dinero ni tu herencia. Renuncio a cualquier derecho sobre el patrimonio de los Gálvez. Solo quería que supieras que lo sé y que he terminado de fingir. Sofía. Daniel leyó la carta 2 veces. Eso es todo. Nada de eres un monstruo, nada de púdrete en el infierno. Esa no es quien quiero ser. Pero después de todo lo que ha hecho. Exactamente. Tomé la carta de vuelta, doblándola con cuidado. Pasó 32 años tratando de hacerme sentir pequeña. Si me rebajo a su nivel, él gana. Pero si me voy con mi dignidad intacta, sabiendo la verdad, eso es algo que nunca podrá quitarme. Daniel se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, suave y triste. Sabes que nunca te perdonarán por esto. Nunca me perdonaron por haber nacido. Metí los documentos en un sobre blanco. Al menos ahora tendrán una razón real. Sellé el sobre y escribí en el frente, para papá, sin remite, sin espacio para la reconciliación,
solo la verdad, finalmente dicha. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando todos los escenarios posibles. Víctor abriendo el sobre en privado, Víctor abriéndolo en público, Víctor tirándolo sin leer. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. No importaba lo que hiciera. Mi paz ya no dependía de su reacción. Me levanté y caminé hacia mi cómoda, donde la fotografía de mi madre descansaba junto a un pequeño jarrón con jazmín, su flor favorita. Había empezado a comprarlo semanalmente. Un ritual que me hacía sentir cerca de ella. «Hola, mamá», le susurré a la foto. «Mañana es el día». Silencio, obviamente. Pero casi podía oír su voz, la forma en que solía hablarme antes de dormir. «Eres suficiente, cariño, exactamente como eres». Pensé en lo que ella había sacrificado. Casarse con un hombre que no amaba para proteger a su hija. Pasar años en un matrimonio frío, viendo impotente cómo Víctor dirigía su resentimiento hacia una niña inocente. Morir antes de poder ver a su hija crecer. Se merecía algo mejor que Víctor Gálvez. Y yo también. Cogí el sobre de mi mesita de noche. Sentí su peso en mis manos. Si es cruel mañana, y probablemente lo será, ya no me hará daño, dije en voz alta. Porque ahora sé la verdad. Sé quién soy. Y no tiene nada que ver con él. El jazmín se balanceou suavemente com a brisa de minha ventana aberta. Meti el sobre em mi bolso, volvi a la cama Y, por primera vez en semanas, dormí profunda Y tranquilamente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí algo que no había sentido en años. Preparada. No para la batalla, no para la venganza, simplemente preparada para ser, por fin, libre. Ahora, permitidme que os lleve de vuelta al comedor. Al momento después de que me fuera, Víctor estaba sentado, congelado, a la cabeza de la mesa, con el sobre blanco sobre su plato como un desafío. ¿A qué demonios ha venido eso?, rió Marcos nerviosamente, intentando romper la tensión. Típico de Sofía, siempre tan dramática. Pero Víctor no se reía. Su mano se extendió hacia el sobre, lenta, casi a regañadientes. Elena se asomó por encima de su hombro, la curiosidad superando su habitual compostura. Probablemente no sea nada, dijo. Alguna nota de agradecimiento pasivo-agresiva. Víctor rasgó el sobre. La primera página se deslizó. Los resultados de la prueba de ADN. Sus ojos recorrieron el documento, y según me contó una prima que estaba sentada cerca, todo el color desapareció de su rostro en unos 3 segundos. Víctor. La voz de Elena se agudizó. ¿Qué es? No respondió. Le temblaban las manos mientras sacaba el segundo documento. El certificado de adopción, con su propia firma fechada hacía 32 años. Víctor. El tercer documento era mi carta. La leyó en silencio, su mandíbula apretándose más con cada línea. Y entonces, según mi prima, Víctor Gálvez, el patriarca inquebrantable, el multimillonario hecho a sí mismo, el hombre que nunca había mostrado una pizca de vulnerabilidad en toda su vida, gritó: «No, no, no, no». La copa de Vega Sicilia único se hizo añicos contra la mesa. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre. «Víctor, ¿qué está pasando?». Elena le arrebató los papeles de las manos, sus ojos recorriendo el texto. Resultados de ADN. Probabilidad de paternidad 0%. ¿Qué es esto? Su voz fue lo suficientemente alta como para que las personas más cercanas oyeran cada palabra. Y en una habitación llena de cotillas, eso fue todo lo que hizo falta. Los susurros comenzaron de inmediato. Prueba de ADN. 0%. Sofía no es su hija. Víctor se aferraba al borde de la mesa como un hombre que se ahoga, murmurando: «Esto no puede ser verdad», una y otra vez. El fotógrafo de expansión lo estaba capturando todo. Y en algún lugar del aparcamiento, yo me subía a mi Seat Ibiza, con las manos firmes en el volante, el corazón latiendo con algo que no era exactamente triunfo, era alivio. Elena, a pesar de toda su astucia, cometió un error fatal en ese momento. Entró en pánico en voz alta. ¿Certificado de adopción? Seguía mirando los papeles, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. Víctor, adoptaste a Sofía. ¿No es tu hija biológica? 50 invitados oyeron cada palabra. Hay que reconocerle a Elena que se dio cuenta de su error casi de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La información ya se estaba extendiendo por la sala como la pólvora. ¿Ha dicho que Sofía no es su hija?,
La adoptó, pero la ha estado tratando como basura durante años. Si ni siquiera es su hija, ¿por qué fue tan cruel? Víctor finalmente encontró su voz. A todos, este es un asunto familiar privado. ¿Privado? Tía Margarita, la hermana mayor de mi padre, una mujer formidable de unos 70 años a la que nunca le había caído bien Elena, se levantó de su asiento. Acabas de llamar fracasada a esa chica delante de todo el mundo. Ahora descubrimos que ni siquiera es tu hija. ¿Y esto es privado? Margarita, siéntate. No me sentaré. La voz de Margarita podría haber cortado el cristal. Leonor era como una hija para mí. Vi cómo tratabas a su hija después de que muriera. Todos lo vimos. Simplemente no teníamos pruebas de que fuera deliberado. La sala estalló. Los primos susurraban furiosamente. Los socios intercambiaban miradas incómodas. El fotógrafo de Expansión, según supe más tarde, estaba enviando mensajes frenéticamente a su editor. Víctor, uno de sus socios, un hombre llamado Javier, se levantó con visible incomodidad. Creo que tal vez debería irme. Javier, no seas ridículo. Vine aquí para celebrar tu premio, no para presenciar. Hizo un gesto vago hacia el caos. Lo que sea esto. Te llamaré la semana que viene. Se fue. Le siguieron otros 2 socios. Marcos estaba de pie, tratando de controlar los daños. A todos, por favor. Mi padre está claramente disgustado. Tomemos un respiro. Marcos, la voz de Elena era gélida. Ahora no, pero Marcos siguió hablando, y Elena siguió replicando. Y Víctor siguió aferrado a los papeles de la adopción como si pudieran estallar en llamas si los sostenía con suficiente fuerza. Mientras tanto, la verdad seguía extendiéndose, y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerla. Lo que sucedió a continuación lo reconstruí más tarde a partir del relato de tía Margarita. La sala se había sumido en el caos, un caos controlado, del tipo que ocurre en las reuniones de gente rica, donde nadie levanta la voz. Pero todos están absolutamente furiosos. Margarita se encontraba en el centro, atrayendo la atención como solo una matriarca Gálvez de 73 años podía hacerlo. A ver si lo entiendo bien. Su voz cortó los murmullos. Víctor, te casaste con Leonor sabiendo que estaba embarazada del hijo de otro hombre. Adoptaste legalmente a Sofía, y luego pasaste 30 años castigando a esa niña por circunstancias que escapaban a su control. Margarita, no sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Dio un paso más cerca de él. Estuve en vuestra boda. Vi la cara de Leonor cuando pronunció sus votos. No estaba enamorada de ti, Víctor. Estaba aterrorizada, y ahora entiendo por qué. Otro primo intervino, Roberto, que siempre parecía haber idolatrado a Víctor. ¿Es esto cierto? Lo sabías desde el principio. Esto no es asunto vuestro. Se convirtió en nuestro asunto cuando hiciste tu anuncio. La voz de Roberto era fría. Todos nos reímos. Yo me reí de una mujer que nunca hizo nada para merecerlo. El ambiente en la sala había cambiado de forma palpable. No eran extraños acusando a Víctor. Eran familia. Personas que habían presenciado años de crueldad sutil y la habían justificado. Personas que ahora se daban cuenta de que habían sido cómplices. Nos hiciste a todos parte de tu venganza, continuó Margarita. Cada broma a costa de Sofía, cada comentario despectivo. Querías que la menospreciáramos, y lo hicimos, porque confiábamos en ti. El rostro de Víctor había pasado de pálido a rojo moteado. Yo le di a esa chica todo, excepto la decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en algún lugar al otro lado de la ciudad, yo estaba entrando en el aparcamiento de mi apartamento, finalmente capaz de respirar. Según Margarita, los momentos más devastadores vinieron de los propios hijos de Víctor. Marcos fue el primero en quebrarse. Había estado paseando detrás de su padre, tratando de gestionar la situación, cuando el peso total de la revelación finalmente lo golpeó. Se detuvo en seco, mirando el papel de la adopción, todavía en la mano de Víctor. Espera. Su voz era extraña, hueca. Espera. Marcos. Víctor intentó acercarse a él. Tú lo sabías. Marcos retrocedió. Toda mi vida me dijiste que Sofía era una decepción, que no estaba a la altura del apellido Gálvez, que yo tenía que esforzarme más porque ella nos estaba arrastrando hacia abajo. Hijo, pero ella nunca fue una Gálvez. La voz de Marcos se quebró.
Era solo una niña que aceptaste criar por un acuerdo de tierras. Y me hiciste odiarla por ello. Yo no te hice. Sí que lo hiciste. La compostura de Marcos finalmente se hizo añicos. Cada vez que me burlaba de ella te reías. Cada vez que la excluía lo aprobabas. Pensaba que estaba siendo un buen hijo, pero solo era un arma. Clara estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas cuidadosamente contorneadas. Mamá, se volvió hacia Elena. Tú sabías de esto. El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Me dijiste que Sofía estaba celosa de nosotros, que me odiaba porque yo tenía lo que ella quería. Pero ella nunca quiso nada excepto. La voz de Clara se rompió, excepto ser parte de la familia. Clara, cariño, es más complicado que... No, no lo es. Clara se apartó de la mano extendida de Elena. Realmente no es complicado en absoluto. Sois personas horribles y me criasteis para ser horrible también. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, le gritó Elena. A buscar a mi hermana. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando un silencio tan completo que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas de champán abandonadas. Pero Margarita no había terminado. Supe después que había estado esperando décadas este momento, no por malicia, sino por una culpa que nunca se había desvanecido del todo. Había conocido a Leonor, la había querido como a una hermana, y había visto impotente cómo Víctor aplastaba lentamente la luz en ella. Ya que estamos desvelando secretos familiares, dijo Margarita, su voz resonando en la sala devastada. Permitidme añadir uno más. La cabeza de Víctor se levantó de golpe. Margarita, no. Leonor no murió en un accidente. La sala quedó completamente inmóvil. Perdió el control de su coche en una noche de lluvia. Eso es cierto. ¿Pero sabéis por qué conducía a medianoche en medio de una tormenta? Víctor, sin respuesta. Porque le dijiste que ibas a enviar a Sofía a un internado. Dijiste que no soportabas seguir viendo a la hija de otro hombre. Jadeos recorrieron la sala. Leonor conducía a casa de su hermana, a casa de Ruth, para rogarle que acogiera a Sofía. Iba a dejarte. Finalmente, después de años de amenazas y manipulación, había tenido suficiente. Tú no sabes eso. Lo sé porque me llamó esa noche. La voz de Margarita tembló. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo: Margarita, va a quitarme a mi niña. No puedo permitirlo. Prefiero morir antes que dejar que le haga más daño. La sala estaba congelada, y entonces su coche se salió de la carretera. Margarita se secó los ojos. No perdió el control, Víctor. Perdió la esperanza. Víctor parecía haber sido golpeado. Leonor pasó 8 años en un matrimonio sin amor protegiendo a una hija que nunca quisiste. Tenía 29 años cuando murió, y las últimas palabras que dijo a alguien fueron sobre mantener a Sofía a salvo. Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Margarita se elevó por primera vez. ¿Quieres hablar de justicia? Esa niña creció sin madre, en una casa llena de gente que resentía su existencia. Tú no tienes derecho a hablar de justicia. Víctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Víctor Gálvez no tenía nada que decir. Las secuelas de la revelación de Margarita no se parecieron a nada que la familia Gálvez hubiera presenciado jamás. Marcos, que había pasado toda su vida modelándose a imagen y semejanza de Víctor, parecía un hombre que veía desmoronarse su identidad. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La llamé un caso de caridad. Las palabras salieron entrecortadas, apenas audibles. En Nochebuena, hace 3 años, delante de todos, dije: al menos sabemos que una persona en esta mesa no se ha ganado su sitio aquí. Todos se rieron. Sofía solo sonrió, como si estuviera acostumbrada. Levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba acostumbrada porque yo lo hacía todo el tiempo. Porque me hiciste pensar que estaba bien. Víctor no dijo nada. Tengo 35 años. La voz de Marcos se quebró. Y he sido un matón toda mi vida adulta. Con mi propia hermana, que ni siquiera era técnicamente mi hermana, que nunca me hizo nada excepto existir. Marcos, no podías saberlo. No quise saberlo. Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo de mármol. No hice preguntas porque las respuestas podrían haberme incomodado. Eso no es ignorancia, papá. Es cobardía.
Se volvió hacia Elena, que había permanecido congelada, su perfecta compostura finalmente rota. «Y tú orquestaste esto. Me dijiste que Sofía era inferior a nosotros. Me instruiste sobre qué decir exactamente para hacerla sentir pequeña. Estaba protegiendo a esta familia. Estabas protegiendo tu herencia». El asco de Marcos era palpable. Esto nunca fue sobre la familia. Fue sobre el dinero. Siempre ha sido sobre el dinero contigo. Miró a su padre una última vez. «Ya no sé quién soy, pero sé que no quiero ser tú». Marcos salió del comedor sin decir una palabra más. Y Víctor, por primera vez que alguien podía recordar, parecía verdaderamente solo. Víctor hizo un último intento por salvar la velada. Se enderezó la chaqueta de Brioni, se alisó el pelo plateado, invocó la presencia imponente que había construido un imperio inmobiliario e intimidado a juntas directivas durante 40 años. A todos, su voz era firme, controlada. «Este es un asunto familiar. Agradezco vuestra preocupación, pero debo pediros que respetéis nuestra privacidad. Demos por terminada la noche aquí, y abordaré estas acusaciones apropiadamente». Nadie se movió. «He dicho que la noche ha terminado. Víctor». Era la voz de Javier saliendo por el altavoz del teléfono que su asistente había dejado sobre la mesa. Debía haber estado escuchando desde su coche. «Me retiro del proyecto Meridian. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos el lunes por la mañana. Javier, sé razonable. Acabo de verte llamar a tu propia hija, adoptada o no, una fracasada delante de 50 personas. Luego me entero de que la has estado maltratando psicológicamente durante 30 años. ¿Qué tiene exactamente de razonable seguir haciendo negocios contigo?» La línea se cortó. Antes de que Víctor pudiera responder, sonaron otros 2 teléfonos. Mensajes de texto, correos electrónicos. Las fichas de dominó estaban cayendo. «Señor Gálvez». El fotógrafo de Expansión se adelantó, visiblemente incómodo. «Creo que debería saberlo. Mi editor me acaba de pedir que le dé un giro al artículo. Nos pondremos en contacto para solicitar comentarios antes de la publicación». El rostro de Víctor se volvió gris. «Fuera». Su voz era apenas un susurro. «Todos vosotros, fuera de mi casa». Lentamente, los invitados comenzaron a dispersarse, no con el aire satisfecho de quienes habían asistido a una celebración, sino con las expresiones de shock de los testigos de una catástrofe. Margarita se demoró en la puerta. Miró a Víctor una última vez. «Leonor merecía algo mejor», dijo en voz baja. «Y Sofía también». Luego se fue. Y Víctor Gálvez se quedó solo en su comedor en ruinas, rodeado de cristales rotos, vino derramado y los restos de una reputación construida sobre mentiras. «Sabéis, sentada aquí ahora, me doy cuenta de algo importante. Yo no destruí a mi padre, no derribé su imperio, ni robé su dinero, ni arruiné su matrimonio. Solo dije la verdad, y la verdad tiene una forma curiosa de hacer el resto del trabajo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre mantener la paz y alzar la voz, te entiendo. Sé lo difícil que es esa elección, y sé que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente dejar de fingir». «¿Qué pasó después de esa noche?» Volví a ver a Víctor. «¿Perdoné a Elena? Quédate conmigo. Ya casi llegamos al final». Mientras la finca de los Gálvez implosionaba, yo conducía a casa en silencio, sin radio, sin podcasts, solo el zumbido del motor y el ritmo constante de mi respiración. Entré en mi urbanización, un edificio modesto en Chamberí, nada lujoso pero mío, y me senté en el aparcamiento durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Víctor: «¿Cómo te atreves? Llámame inmediatamente». Mensaje de Marcos: «Sofía, por favor, tenemos que hablar». Mensaje de Elena: «Has destruido a esta familia. Espero que estés contenta». Y finalmente, un mensaje de tía Ruth: «Margarita me ha llamado, me lo ha contado todo. Estoy muy orgullosa de ti, cariño». Borré los 3 primeros mensajes sin responder. Pero el de Ruth, ese lo guardé. Dentro de mi apartamento, fui directa a mi cómoda y cogí la fotografía de mi madre. «Se acabó, mamá». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Soy libre». Sabía que habría consecuencias. Complicaciones legales, tal vez. Llamadas airadas, seguro. Los Gálvez no eran del tipo que aceptaba la humillación en silencio. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Mi teléfono volvió a sonar. El número de Víctor.
Dejé que saltara el buzón de voz. Luego, el número de Marcos. Buzón de voz. Luego, un número que no reconocí. Ese lo cogí. Sofía. Era Clara. Su voz, quebrada por las lágrimas. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero... Solo. Tenía que decir que lo siento. Lo siento muchísimo. Me senté en la cama, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Dónde estás? En mi coche. Fuera de tu edificio. Una pausa. Sé que necesitas espacio. Sé que no merezco nada de ti. Pero si alguna vez hay una oportunidad, si alguna vez estás dispuesta a hablar, miré por la ventana. Efectivamente, un BMW blanco estaba aparcado al otro lado de la calle. Sube, Clara. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Una semana después, las consecuencias se materializaron. El artículo de Expansión nunca mencionó el premio de Víctor. En su lugar, publicó un reportaje titulado «La imagen cuidadosamente construida de la familia Gálvez se hace añicos en la celebración del Día del Padre». Los detalles eran condenatorios pero precisos. La humillación pública, la revelación del ADN, el posterior éxodo de socios comerciales. Javier retiró oficialmente su participación del proyecto Meridian, una promoción de 70 millones de euros que había sido la joya de la corona de Víctor. Otros 2 socios le siguieron en cuestión de días, alegando preocupaciones sobre el liderazgo corporativo. Elena solicitó la separación legal, no porque de repente le hubiera entrado la conciencia, sino porque, como explicó amargamente Marcos, sabía que el dinero estaba a punto de agotarse y quería asegurar su parte antes de que las cosas empeoraran. Marcos dimitió como director de operaciones de Gálvez Holdings. Su carta de renuncia, que de alguna manera se filtró al 5 días, contenía una sola frase: «Necesito descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser mi padre». ¿Y yo? Volví al trabajo. Corregí exámenes. Ayudé a los alumnos con sus solicitudes para la universidad. Comí con Daniel en la sala de profesores y hablé de todo excepto del drama de la familia Gálvez. Pero las cosas habían cambiado. Mi primo Roberto, el que se había reído del chiste de fracasada de Víctor, me envió flores con una tarjeta que simplemente decía: «Lo siento». Tía Margarita llamaba cada pocos días para ver cómo estaba, compartiendo actualizaciones que no había pedido, pero que agradecía. Y Clara llamaba todos los días. «¿Podemos tomar un café?», preguntó el 7º día. «No en un restaurante que sea propiedad de la familia. Hay una cafetería cerca de mi apartamento. Nada del otro mundo, solo café». Dudé. Una semana antes habría dicho que no, pero algo había cambiado en mí también. Ya no era la mujer que se encogía ante el juicio de los Gálvez. «Vale», dije, «pero invito yo». Hecho. No era una reconciliación. Todavía no. Pero era algo nuevo. La cafetería que Clara eligió era exactamente lo que prometió. Mesas de formica, bancos de vinilo, una camarera que llamaba a todo el mundo cielo y rellenaba el café sin que se lo pidieran. El tipo de lugar en el que Elena nunca pondría un pie, que probablemente fue la razón por la que Clara lo eligió. Ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre una taza de café, solo como si fuera un salvavidas. Sin su armadura de diseñadora habitual, los bolsos de Loewe, el maquillaje perfecto, parecía más joven, más pequeña. «Hola», dije, deslizándome en el banco frente a ella. «Hola». No podía mirarme a los ojos. «Gracias por venir». Nos sentamos en silencio por un momento, el sonido de los platos y el murmullo de otras conversaciones llenando el espacio. Finalmente, Clara habló. «He estado repasando cada conversación que hemos tenido, cada vez que te hice sentir que no eras lo suficientemente buena, cada vez que me comparé contigo y me aseguré de que supieras que pensaba que yo estaba ganando». «Clara, no, déjame terminar». Levantó la vista, con los ojos rojos. Tenía 27 años antes de darme cuenta de que nunca había tenido una relación real con mi propia hermana. Solo tuve una competición, y ni siquiera sabía por qué estaba compitiendo. Yo tampoco, admití. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, finalmente sería parte de la familia. «Siempre fuiste parte de la familia. Es solo que nosotros», tragó saliva. «Estábamos demasiado ocupados actuando para darnos cuenta». Removí mi café, procesándolo. «¿Podemos empezar de cero?», preguntó Clara con voz débil. «Sé que no me lo merezco. Sé que puede que nunca confíes en mí, pero
¿Podemos intentarlo? Pensé en mi madre, en la familia elegida, en la diferencia entre la sangre y el sentimiento de pertenencia. No podemos borrar 27 años de daño con un café, dije finalmente. Pero podemos empezar por algún sitio. Clara asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. No era perdón, pero era una puerta entreabierta, y a veces eso es suficiente. Un mes después del desastre del Día del Padre, conduje hasta un cementerio en Cantabria. Tía Ruth vino conmigo. Caminamos juntas entre hileras de lápidas de granito hasta llegar a una modesta lápida bajo un viejo roble. La piedra decía: Leonor García, amada madre y hermana, 1969 hasta 2002. Eres suficiente, exactamente como eres. Había elegido esa inscripción yo misma cuando tuve edad suficiente para tener una opinión. En ese momento no sabía por qué esas palabras me parecían tan importantes. Ahora lo entendía. Me arrodillé en la hierba húmeda y coloqué un ramo de girasoles contra la piedra. Sus favoritos, me había dicho Ruth años atrás. Hola, mamá. Mi voz era apenas un susurro. Encontré tu carta. Ahora lo sé todo. El viento de otoño susurró entre las hojas del roble sobre nosotras. Pasé 32 años tratando de ganarme el amor de un hombre que nunca me lo iba a dar. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Intentaste protegerme. Y todavía me estás protegiendo, incluso ahora. Ruth me puso una mano en el hombro, firme y cálida. No soy una Gálvez, continué. Nunca lo fui. Pero soy tu hija, la hija de Leonor García, y eso es más que suficiente. Me levanté, sacudiéndome la hierba de las rodillas. Voy a estar bien, mamá. Por primera vez en mi vida, de verdad lo creo. Nos quedamos un rato más. Ruth compartiendo historias sobre Leonor de joven. Su risa, su terquedad, su amor feroz por los libros y las flores, y por la hija que apenas pudo criar. Cuando finalmente volvimos al coche, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz, no la ausencia de dolor. El dolor seguía ahí, y podría estarlo siempre, pero debajo de él, ahora, una base sólida de verdad. Sabía quién era, sabía de dónde venía, y sabía finalmente, completamente, que mi valor nunca había dependido de la aprobación de Víctor Gálvez. ¿Estás bien?, preguntó Ruth mientras salíamos del cementerio. Le sonreí, la primera sonrisa real en mucho tiempo. Sí, dije, creo que finalmente lo estoy. Gracias por quedarte conmigo a lo largo de esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has trabajado hasta el agotamiento tratando de ganar un amor que nunca estuvo sobre la mesa, quiero que sepas algo. Tu valor no lo determinan las personas que se niegan a verlo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es marcharte. Y a veces, marcharte es solo el primer paso para caminar hacia ti mismo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Y echa un vistazo a la descripción de abajo para encontrar más historias como esta. Historias de personas que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre. Hasta la próxima, cuidaos mucho y recordad, sois suficientes, exactamente como sois.